Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. 12 del día, 33 minutos. Les damos la bienvenida a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Eran las 7:34 de la mañana del pasado lunes cuando un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia y en cuestión de segundos comenzó una emergencia que aún no termina. El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, pero los daños se extendieron por el valle, por el eje cafetero y por otras regiones del país. Alejandra, desde entonces bomberos, rescatistas y toda la comunidad ha trabajado de manera incansable para buscar vida entre los escombros, mientras crece de víctimas, de personas afectadas y de infraestructura que deberá ser demolida. Pero también hemos visto la solidaridad de los colombianos movilizarse. ¿De qué manera? A través de donaciones, a través de los centros de acopio y de los voluntarios que se han movilizado a los puntos más afectados de todo el país. Y les vamos a seguir enseñando el panorama en Colombia. Estamos en vivo desde los departamentos más afectados en este cubrimiento especial del Sistema Informativo de Noticias Caracol en nuestra pantalla principal y en todas nuestras plataformas digitales. Sí, Alejandra, nosotros seguimos aquí del lado de la gente en Pereira, en donde a esta hora llueve de manera parcial, luego de una noche pasada por agua en donde la comunidad sufrió bastante, especialmente en los albergues en donde en este momento hay dispuestas algunas carpas. Hay que decir que infraestructura hospitalaria como lo que ustedes ven de fondo también se encuentra bastante afectada. En este momento la ciudad se encuentra en alerta naranja y hay aproximadamente 4 hospitales dispuestos para todos los afectados por este terremoto. Vamos de inmediato a otro punto de la ciudad en donde nuestro compañero Carlos Barragán hizo toda una crónica de esos 90 segundos de angustia en medio de ese terremoto que afectó la vida de todos los colombianos el pasado lunes. El reloj marcaba las 7:34 de la mañana. Fueron 90 segundos de angustia. La intensidad del terremoto que sacudió al país como nunca antes fue registrada en los teléfonos celulares de miles de personas. En el centro de Pereira, un ciudadano grabó la evacuación de varios edificios mientras todo se movía. El Bolívar desnudo del escultor Rodrigo Arenas Betancourt fue testigo de excepción de la forma como el edificio de los juzgados, al lado de la alcaldía, se desplomó. La caída del edificio de Villa 13 en la esquina del Parque de la Libertad de Pereira también fue un momento dramático. El aeropuerto Matecaña, estructura que era orgullo de la región, quedó en ruinas. Tres personas perdieron la vida en la terminal internacional. Quietos todos, quietos. En este edificio en construcción del proyecto Mosaico en Pereira, sus empleados imploraban al Creador mientras todo se estremecía. Padre eterno, Padre santo, Padrecito lindo. Cuando la grúa se movía de un lado a otro, en medio del terror, una voz hizo que todos recuperaran la fe. Calmados, bajemos, pero calmados, bajemos de a uno, calmados. No, señor. En Manizales, un ciudadano de nervios de acero vio como el Bolívar Cóndor de Arenas Betancourt también se bamboleaba. Luego puso su atención en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario y tras registrar cómo se caían algunas piezas, la torre izquierda falló. En otra zona de la capital caldense, la gente se aferraba a lo que fuera. Otra persona registró el colapso de un edificio de 6 plantas. En Cali, toda una sección histórica del hospital universitario se desmoronó. A las 7:34 muchas personas estaban en Cali llegando a sus citas médicas cuando todo tembló. En el batallón Pichincha de Cali, un destacamento estaba en formación. Los techos de todo un alojamiento se vinieron a tierra. Los
habitantes del barrio San Juan en Buenaventura también vivieron en carne propia la caída de sus construcciones. En Chocó son muchos, por no decir que todos, los municipios afectados. Era de 4 pisos y se vino abajo. Así fueron los 90 segundos de mayor pánico que ha vivido el país en los tiempos más recientes, y cuyo epicentro fue este lugar, San José del Palmar, un humilde y olvidado municipio del Chocó, a donde también llegó Noticias Caracol. Sus casas también evidencian las consecuencias del terremoto, que hoy dejan destrucción y muerte en gran parte del occidente de Colombia. Y hacemos a esta hora un repaso por las cifras más recientes que nos deja esta tragedia que enluta al país. Tenemos entonces 355 personas rescatadas, 287 fallecidos, 4.147 heridos. Aún permanecen 194 personas desaparecidas, 185.996 damnificados. Y seguimos revisando las cifras a continuación. En total, 26.392 casas destruidas, 127.608 casas averiadas, 197 edificaciones colapsadas, 472 municipios, y aquí tenemos también el total de las réplicas posterior al terremoto, 325 réplicas posterior a ese sismo de 7.4 de magnitud que golpeó al país. Sí, Alejandra, pero hablemos de esos centros hospitalarios que se vieron gravemente afectados por cuenta de este terremoto, específicamente aquí en la ciudad de Pereira. Yo me encuentro, esto es el centro de la capital risaraldense y esta es la Clínica Noé, una de las más importantes de la ciudad. Como ustedes ven, quedó prácticamente colapsada. Las autoridades han dicho que parte de esta infraestructura deberá ser demolida y reconstruida. Aquí, el día del terremoto, había aproximadamente 1.000 personas hospitalizadas y cerca de 300 trabajadores corrieron a toda marcha para salvar sus vidas. Pero otros de los puntos afectados aquí en Pereira son la Clínica Los Nevados y Confamiliar de Risaralda. Los damnificados pueden recibir atención médica en los siguientes hospitales: la Clínica San Rafael, la 40, Los Rosales, o se están dando traslados a Manizales. Pero justamente estuvimos en uno de esos centros asistenciales afectados, en el Hospital Universitario San Jorge, que anoche se inundó. Así pasaron la noche los cientos de damnificados de Pereira. Como si no fuera suficiente la magnitud de la tragedia por el terremoto, la lluvia empeora la situación. ¿Le está afectando mucho la lluvia? Acá tapando para que no me entre por debajo. Su merced, ¿qué está necesitando? No, cositas de aseo y mercadito. Y acá no tengo colchoneta. ¿Con quién está usted ahí? Con mi esposo. Y las necesidades son cada vez mayores. ¿Qué necesitan? Colchoneta, implementos de aseo con lo que nos puedan colaborar. Listo. Comida. Para la lluvia, ¿qué más necesitan? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan ahí? Almuerzo, allá higiénicas, todo los instrumentos de aseo que necesita una mujer. Este es el Parque Olaya Herrera, uno de los albergues más grandes de la ciudad de Pereira. La alcaldía anunció que este alojamiento será trasladado al Coliseo Menor. Sin embargo, hoy amanecieron así. Muy duro, mucho frío. La verdad que bastante duro la noche. Lluvias que complican más la situación de las más de 500 familias que se albergan aquí, entre carpas con plásticos, tratando de resguardarse donde pueden. Con muchas dificultades, acá se pasó con muchas dificultades por el tema de que pues nos donaron muchos plásticos en la noche, tratamos de cubrirlos, carpas, pero igual sigue siendo un ambiente que no es apto para uno estar. Hacemos lo posible con lo que tenemos, con la ayuda de la población, pero realmente estamos abandonados por completo. Las lluvias no solo afectaron los albergues, también la infraestructura hospitalaria. Esto ocurrió anoche en el Hospital Universitario San Jorge, donde el agua inundó buena parte de los edificios. Y desafortunadamente pues anoche con el aguacero ya empezamos a darnos cuenta y hubo unas inundaciones en algunas zonas de nuestro hospital. Por fortuna pues anoche mismo logramos solucionar una parte de esto. A punta de reparaciones y tratando de controlar las filtraciones, tratan de atender a los cientos de heridos por cuenta del terremoto.
Estas son algunas de sus necesidades. Tenemos alrededor de 5.000 metros cuadrados de los 32.000 del hospital bastante afectados, que tendríamos que reconstruirlos. Ya eso es obra civil. Son materiales, son una serie de elementos que estamos trabajando con las aseguradoras y con los ingenieros estructurales. Una semana después del terremoto, la situación es cada día más compleja y los damnificados pasan sus días en la incertidumbre de no saber qué pasará. Mire, más temprano hablamos con el gobernador de Risaralda, que nos contaba que en los 14 municipios de este departamento hay graves afectaciones. Entre los más afectados, por supuesto, se encuentra Pereira, también La Virginia, Santa Rosa de Cabal, así como Dos Quebradas, en donde ya se reportan en total en el departamento 108 personas fallecidas y más de 250 desaparecidos. Esto fue lo que nos dijo. El último reporte que tenemos son 108 fallecidos, 251 personas desaparecidas. La red hospitalaria se encuentra en alerta naranja, pasamos de alerta roja a alerta naranja. En este momento ya se están programando algunos procedimientos y citas que tenían las personas. Ya se hicieron las visitas estructurales a la infraestructura prioritaria, que son los hospitales públicos y privados. En este momento los 14 municipios nos reportan albergues. En Pereira, 8 albergues oficiales de la alcaldía de Pereira. En Dos Quebradas, 3 albergues oficiales de la alcaldía de Dos Quebradas. En el municipio de La Virginia, un albergue oficial de la alcaldía municipal. En Santa Rosa también un albergue. La situación sigue siendo bastante compleja aquí en esta ciudad, la segunda ciudad más afectada por cuenta de este terremoto. ¿Por qué razón? Porque en las últimas horas se han presentado fuertes lluvias y los albergues que están al aire libre están sufriendo bastante. Se espera que la alcaldía y las autoridades ya empiecen a trabajar en el traslado de esas personas. Pero vamos de inmediato a la ciudad de Cali, la principal afectada por cuenta de este fuerte sismo. Allí se encuentra nuestro compañero Juan Camilo Cortés. Juan Camilo, cuéntenos. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12:45 ya. Estamos en el centro de acopio. Este es el lugar más grande donde se reciben las ayudas, las donaciones aquí en la capital del Valle del Cauca. Más de 280 toneladas ha recibido ayudas aquí Cali, 204 se han ya repartido. Pero voy a darles mucha atención. En las últimas horas hubo puesto de mando unificado, liderado por el alcalde Alejandro Eder, y se entregaron algunas cifras allí. En este momento, Cali reporta 88 personas rescatadas, 131 personas fallecidas, 15 edificios tienen colapso total. Y atención a estos datos que también entregaron los puntos de emergencia, que recordemos en un inicio eran más de 40. Después pasaron a ser 8, después 4. Esos puntos de emergencia, en este momento, la mayor atención se está reportando en el edificio Vanessa, que en este momento hay 9 personas desaparecidas allí en ese edificio, y también en el Hospital Universitario del Valle hay 5 personas desaparecidas, 2 ya han sido identificadas. Estas son cifras que han entregado entonces en las últimas horas las autoridades, los secretarios aquí desde la capital del Valle del Cauca. A propósito de la situación en el edificio Vanessa, hace segundos hablamos con el secretario de Salud. Posiblemente, recordemos que son cifras con cierto grado de incertidumbre, donde los mismos familiares de residentes y demás han reportado posibles personas desaparecidas. En Vanessa hay acciones actualmente de búsqueda, rescate y recuperación. No existe una cifra totalmente certera sobre cuántos cuerpos o personas se encuentran allí. Sin embargo, los organismos de socorro pues están en esfuerzos en este momento realizándolos para recuperar todos los cuerpos que sean posibles. En este momento, Vanessa es el punto que concentra mayoritariamente la emergencia. Yo diría que hay 2 puntos, Vanessa, novena con 44, sí, y Cuarto de Legua. Ahí estaba el secretario de Salud. Mire, sobre estos puntos de donaciones aquí en la capital del Valle del Cauca, varios avisos parroquiales. Se necesitan bolsas para empacar, bolsas para residuos, cinta de hojas de papel, lapiceros, marcadores y sal, colchonetas y carpas, también y voluntarios. Se necesitan manos. Los que quieran ayudar pueden llegar a las 2 de la tarde
que es el cambio de turno, donde llegan los nuevos voluntarios y se están necesitando en este momento, necesitan que la fila en la puerta sea más larga para ayudar en toda esta logística. También hablamos con Mabel Lara, secretaria de Gestión de Proyectos de la ciudad. Sí, empezó a llover en medio de esta situación tan dramática, entonces hay que reconocer que la gente, los damnificados, no quieren moverse de los lugares donde están los cuerpos de sus familiares. Para estos puntos, 4 activos en este instante necesitamos baños portátiles, carpas, alimentos no perecederos y algo muy importante, atención psicosocial. Esperamos que mengue la lluvia. Deseamos de verdad que esta situación podamos controlarla en la primera etapa del terremoto. 12:48 minutos del mediodía. También, por supuesto, en medio de esta tragedia se han presentado historias de esperanza, historias de fe, y son los rescates. Los rescates, pues que aquí, por lo menos en Cali, los organismos de socorro pues no pierden la fe en tener en las próximas horas un nuevo rescate. Lo único cierto es que el último fue el día miércoles de la semana pasada. Veamos este informe esperanzador sobre los rescates que han salido con éxito. Este fue el momento en que Sofía, de apenas 3 años, salía de entre toneladas de concreto, después de pasar más de 6 horas atrapada junto a su mamá, Estefanía. Gritos y aplausos acompañaron a los rescatistas que lograron sacarla con vida del edificio Ariguaní en Cali. Uno de los socorristas que ayudó a rescatarla es Germán Duque, integrante de los bomberos de esta ciudad. Cuando yo ingreso, empiezo a mirar dónde están los pacientes, y me encuentro, primero que todo, vi a la mamá, y hacia el lado sentido oriente estaba la niña. Germán entregó su corazón en el rescate. Seguí liberando a la niña, le liberé la cara, y la niña, antes de salir, no sé por qué lo hizo, cogió un pedazo de escombro y se lo llevó. Ella cogió un pedazo de escombro en la mano, me tenía con la otra mano agarrada y salió, la saqué. Cuando yo la saqué al exterior de la estructura, pude sacarla, se la entregué al personal de la ambulancia. Este valiente bombero también salvó la vida de la madre de Sofía. Estefanía Chavarría se recupera en una clínica en Cali. Juan Camilo Cortés, nuestro compañero, logró un encuentro especial. Y mientras Sofía era sacada con vida en Cali, otra familia también esperaba un milagro. Salomón tiene apenas 2 meses. Fue rescatado junto a su papá Juan David entre los escombros de las Torres del Limonar. Ambos sobrevivieron. La madre del bebé, Valentina, lamentablemente murió. Es el primer nieto. Pues todos lo amamos mucho. Mi prima es arquitecta. Su esposo creo que es ingeniero ambiental. Y hay otro rostro que se suma a esta cadena de milagros, el de Samuel, de 21 años, quien relata que quedó atrapado bajo una pared con una columna presionándole la espalda, luego de que el edificio donde vivía se derrumbara. Lo bueno fue que como yo alcancé a salir a las escaleras, entonces el edificio se desplomó al lado mío, entonces yo quedé como en la parte de arriba de los escombros. Desde la camilla donde se recupera, le contó a nuestra compañera Catalina Vargas que debajo de los escombros 2 voces de vecinos fueron su eco de esperanza. La verdad pensé, pues hasta aquí llegué yo. Cuando ya vi que pues sí estaba atrapado, pero pues estaba vivo, pensaba en salir, tenía mucha presión en la espalda. Afuera, su padre René buscaba desesperadamente noticias. Es un milagro. Como pueden ver, le cayeron 4 pisos encima. Pero bueno, está vivo, que es lo importante. Sofía, Salomón y Samuel tienen algo en común. Sus vidas quedaron suspendidas por horas bajo el concreto, pero lograron volver a la superficie para convertirse en un testimonio vivo y el impulso para que todo un país siga adelante. Ahí estaba, por supuesto, estas historias de esperanza. Repito el aviso parroquial, me dicen que insista. A las 2 de la tarde, voluntarios que quieran acercarse aquí al Coliseo Mayor van a ser bienvenidos. Voy con Juan Jacobo Castellanos a esta hora. Juan Jacobo, porque usted 8 días después hizo un recorrido por las calles de la capital del Valle del Cauca. Juan Jacobo, ¿cómo está Cali en este momento? Adelante.
Juan, 12:52 minutos en Colombia. Aquí hemos llegado a uno de los puntos más tradicionales de la capital del Valle del Cauca, al barrio Tequendama, ubicado en la avenida Roosevelt. Esta avenida que ustedes ven cerrada es importantísima para la capital del Valle, comunica al norte de esta ciudad con el sur de Cali. Y aquí hay edificios como el edificio Colosal que amenazan con desplomarse en cualquier momento. Son 12 familias que tuvieron que salir evacuadas desde el lunes a las 8 de la mañana después de este terremoto, que se arriesgan a sacar las pocas cosas que quedaron en sus apartamentos. La gran preocupación de ellos en este momento es qué va a pasar si este edificio definitivamente no quedará en pie. Esto es lo que ha pasado en este sector de Cali tras 6 días del terremoto. La mañana del lunes la estructura del edificio Colosal comenzó a estallar. En medio del violento terremoto, los narváez se arriesgaron y evacuaron la edificación ubicada en el barrio Tequendama. Así lo registraron las cámaras de seguridad. Esta familia asegura que mientras bajaban las escaleras todo se caía. Las vigas de soporte del edificio alcanzaron a mantener su estructura en medio de la evacuación. Aquí, por fortuna, no hubo víctimas. A Juliana solo le cayeron unos pedazos de concreto en el pie. Yo pensé que mi papá iba atrás mío y el vecino me empujó porque también nos iba a caer un pedazo de pared de allá. Y aquí saliendo, logramos salir, afortunadamente, en medio de todos los escombros. Juan Fernando y su familia viven hoy con sus parientes, que les dieron la mano en medio de este angustioso y doloroso momento. Este hombre que perdió su apartamento, el esfuerzo de toda su vida, asegura que en medio de las dificultades está dispuesto para seguir adelante. Levantarnos, buscar la manera de seguir adelante y empezar de nuevo, porque no tenemos nada, no quedó nada, entonces, pero pues ahí vamos, por lo menos tenemos vida. En el edificio Colosal, sus habitantes esperan que la alcaldía defina si este edificio hay que demolerlo o se puede reparar. Empezar de nuevo, empezar a ver qué ayuda es la que nos va a ofrecer el gobierno. Los seguros del apartamento, afortunadamente nosotros teníamos un seguro en el apartamento, entonces ya radicamos los papeles, nos hicieron la encuesta ya de la alcaldía, nosotros fuimos como de los primeros edificios que nos hicieron las encuestas, pero de ahí ya no sabemos más cuándo van a llegar las ayudas, vivir de posada mientras tanto donde la familia. No pasa lo mismo en el edificio Olga Lucía, que a simple vista pareciera no tener daños, pero que quedó severamente averiado, al punto que las 7 familias que aquí vivían evacuaron. El edificio, según las valoraciones preliminares, indican que el edificio no es habitable. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo lo visitaron y estamos esperando que la Secretaría de Vivienda de la Alcaldía nos censen a cada propietario, a cada inquilino. En varias edificaciones de Cali que no tienen daños considerables, arrancaron las reparaciones. Los que saben están dispuestos a jugársela por su ciudad. Estamos preparados para construir de nuevo Cali de nuevo y en eso estamos enfocados y eso es lo que estamos haciendo en este momento. En la capital del Valle, donde hay 80.000 damnificados hoy, a pesar de las dificultades, las angustias y las tristezas, solo hay esperanza y fe en el futuro. De tenerlo todo pasamos a no tener nada. Es muy difícil, pero hay que levantarnos, o sea, es un nuevo inicio y tenemos que hacerlo porque no nos podemos quedar esperando y llorando a ver qué es lo que va a suceder. Hay que ponerle ánimo a las circunstancias y levantarnos todos los días, así nos duela, pero tenemos que salir adelante y volvernos a levantar. En Cali hay más de 700 edificaciones que están siendo evaluadas para determinar si se demuelen o quedan en pie. Esas edificaciones las están evaluando los técnicos de gestión de riesgo a gran velocidad, porque no para de temblar. Hoy el Servicio Geológico Colombiano reporta ya después del sismo principal del lunes pasado 325 réplicas. Y la gran preocupación de las autoridades en Cali es que en cualquier momento una réplica del sismo mande edificaciones al piso como esta. Aquí siguen trabajando en otro de los puntos en donde no ha parado la atención de los equipos de rescate y de los equipos de ingenieros, es en el Hospital Universitario del Valle, donde se desplomó una torre y en donde hay 5 personas atrapadas. Juan David Ríos, ¿qué información encontró sobre lo que está ocurriendo en ese importante centro hospitalario del Valle del Cauca?
Juan Jacobo, mire, estamos hablando de 8 días después de este terremoto. Las intenciones acá de trabajo, de remoción de escombros continúan. Maquinaria ya se encuentra en un ala que fue el ala que se destruyó. 6 pisos cayeron justamente aquí en el Hospital Universitario del Valle, en donde se encontraban los servicios de pediatría y también de cirugía de hombres, y quedaron fuera de operación cerca de 250 camas. Hablamos cerca de un 40% de la operación del Hospital Universitario del Valle. Hospital que prácticamente es la cúspide de la red hospitalaria de todo el departamento del Valle del Cauca, porque aquí pueden estar pasando diariamente cerca de 8.000 personas. En la siguiente nota hablamos justamente con la secretaria porque nos confirmó que hay personas todavía en los escombros. Los estragos del terremoto de hace una semana aún se sienten en el Hospital Universitario del Valle. Ahora los escombros y grietas tienen memoria. Desde la gobernación han trabajado para remover escombros, proteger a los pacientes y preservar el hospital. Para sacar las personas, pues requirió un trabajo que se hizo el mismo día y que se lograron sacar vivas un número importante de personas. Quedaron abajo en este instante 5 personas. Parece que 2 en un piso y 3 en el otro, que deben estar allí entre los escombros. Hablamos con familiares de los desaparecidos. Se cayó desde el piso 6º hasta el 2º. Mi padre se encontraba internado en el 4º piso. Efectivamente, pues, el primer día no nos daban información certera de que él estuviera de pronto allí. Sin embargo, la información que nos ha brindado, la poca información que nos ha brindado el hospital ha sido muy confusa. Hemos tenido que luchar porque el día lunes se nos dio una información de que aquí no había más personas atrapadas, que las que habían ya se habían rescatado, pero no es así. Y buscamos respuesta de las autoridades. Nosotros entendemos, somos capaces de pararnos en los zapatos de los familiares, pero también medimos las consecuencias de los hechos. No se pueden levantar esas placas de cemento que se ven porque primero haríamos mucho, cuando se levanta una de esas tapas, todo lo que está contenido se cae abajo. Entonces tiene que ser con una precaución absoluta. El gobierno nacional ya anunció que destinará 4.386 millones de pesos para la dotación de la unidad oncológica del hospital. Además, recursos adicionales para el arrendamiento de otros espacios para que las unidades médicas de las estructuras afectadas puedan seguir funcionando. 1 de la tarde en punto. Ojo a esto, que es información de servicio para los interesados en enviar ayudas a los damnificados desde la capital del país, porque los centros de acopio de la Alcaldía de Bogotá y de la Cruz Roja dejaron de recibir ayudas humanitarias para lo que sería una nueva etapa de atención a la emergencia, la reconstrucción del tejido social en las ciudades. En medio de una emotiva jornada de cierre y palabras entrecortadas de agradecimiento, se rindió 1 minuto de silencio en honor a las víctimas y desaparecidos tras el terremoto en el punto de acopio más grande de la ciudad. El Estadio El Campín ya dejó de recibir donaciones y lo hizo con más de 900 toneladas de ayudas recolectadas. Por nuestros hermanos colombianos que de una u otra forma fueron afectados por este terremoto. A todos ellos quiero decirles que no están solos, aquí estamos para ustedes. Hoy, los centros de acopio de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cruz Roja dejaron de recibir ayudas, con el fin de entrar a una nueva fase de atención del terremoto, la fase de entrega de ayudas y reconstrucción. Pero esto no es solamente mercados, hay que reconstruir la casa, hay que reconstruir el tejido social, hay que darle ayuda, hay que acordarse que los niños también juegan, hay que acordar que todos vivimos las emergencias de manera diferente y necesitamos soluciones diferentes. Ahora, de reconstrucción ofrecemos toda la ayuda, tanto en atender lo que pasó y revisar lo que ocurrió, como en el inicio de la etapa de reconstrucción. Sin embargo, en Bogotá, quienes ya tenían listas sus ayudas aún pueden entregarlas en centros comerciales como Atlantis Plaza, Boulevard Niza, Ciudad Tunal, entre otros. También hay un centro de acopio en el Vive Claro.
Ahora viene toda esta segunda etapa, que es el envío de las ayudas humanitarias. Luego viene la etapa que también es un poco concomitante con la etapa de búsqueda y rescate, el tema de acompañamiento médico y psicosocial. Recuerde que también se reciben donaciones por transferencia que atiende a estas nuevas necesidades de las comunidades, por medio de la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Colombia. En Barranquilla, la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto sigue creciendo. Ya son más de 80 las toneladas recaudadas en este centro de acopio de la Gobernación del Atlántico en la galería de la Plaza de la Paz. De esas 80 toneladas, ya son más de 45 las que han sido despachadas en tractocamiones como estos y en aviones de la Fuerza Militar que van rumbo hacia el departamento del Chocó para entregársela a las familias que las necesitan. De igual manera, en lo que va de esta primera entrega, se suman 2 toneladas de insumos médicos y medicamentos, un aporte fundamental para las comunidades afectadas. Hay momentos en los que la tierra nos recuerda lo frágiles que podemos ser, pero también nos recuerda la fuerza que tenemos cuando estamos unidos. Todos somos uno solo, un solo sentir. Aquí estamos exponiendo nuestras propias vidas para rescatar personas con vida. Estamos hechos de la misma historia. Sin la ayuda de toda la gente que ha venido de manera voluntaria, esto sería imposible. De los mismos dolores y las mismas alegrías. Y de una esperanza que siempre encuentra la manera de levantarse. Somos un país que ante la dificultad tiende la mano. Todos podemos estar en estas circunstancias, entonces debemos ser solidarios con nuestros compatriotas. Que transforma el miedo en solidaridad y la incertidumbre en esperanza. Y escuchar 2 personas con vida para mí fue algo que literalmente vuelve y le sube a uno la moral y le dice a uno, siga. Cuando Colombia se une, Colombia se levanta. ¡Hay vida! Juntos hemos superado momentos difíciles y juntos volveremos a hacerlo. Noticias Caracol. Primero la gente. 1:13 p.m. Vamos con el reporte de lo que se vive en Chocó a esta hora por cuenta de la emergencia. La Universidad Tecnológica de ese departamento no se puede usar debido a la magnitud de los daños en infraestructura que dejó el terremoto. Luisa Polo se encuentra en esa zona, ha hecho un recorrido por la región. Luisa, cuéntenos lo que ha encontrado en este recorrido. Alejandra, la saludo puntualmente desde el auditorio de la universidad y es una de las pocas áreas que aún se pueden usar y las directivas han dispuesto esto como centro de acopio para todas estas donaciones que llegaron esta madrugada y se lograron gracias a la unión de esfuerzos de la Fundación del Jugador Colombiano John Arias, también del Movimiento Ambientalista Colombiano, y aquí junto a los voluntarios de la universidad están repartiendo y distribuyendo estos recursos. Hicimos un recorrido esta mañana y esto fue lo que nos encontramos. De los 13 bloques que tiene la Universidad Tecnológica del Chocó para recibir a sus estudiantes, 12 se ven así. No se pueden usar por las grietas, los escombros y los graves daños en sus estructuras como consecuencia del terremoto. Las estructuras no son habitables, no son seguras para la comunidad universitaria, puesto que tuvimos una gran afectación en muros. Estamos en una de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó más afectadas. Estas 2 paredes se desplomaron completamente. Aquí en esta universidad estudian más de 12.000 jóvenes de diferentes partes del Chocó y de otros departamentos que hoy esperan la reconstrucción y el apoyo para su universidad. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que por favor centre sus recursos en esta universidad. Es la única universidad pública en el departamento del Chocó. Los estudiantes que en este momento se encuentran en un receso están a la expectativa de si pueden regresar a clases en agosto tal como estaba previsto. Hoy tenemos una situación muy compleja, no tenemos en dónde estudiar, pero se está evaluando una alternativa de poder estudiar por medio de las TIC. Y como es de conocimiento público, el departamento del Chocó tiene una red en términos de conectividad de energía muy precaria. A cada rato hay apagones de energía y la red de Wi-Fi
de Wi-Fi falla constantemente. Entonces hoy nos encontramos bajo una situación muy precaria, muy compleja, para poder de alguna manera terminar este semestre. En medio de esta realidad, los estudiantes se han unido para ayudar a sus compañeros y profesores que también lo perdieron todo. Y todas estas ayudas e insumos van a ser distribuidos en 134 centros médicos de todo el territorio chocuano, y precisamente uno de esos territorios es Baudó, Alto Baudó, Baudó Medio y Bajo Baudó. Y allá, además de las consecuencias por el terremoto, en este momento están padeciendo las consecuencias de las lluvias. Nuestra compañera Andrea Estrella nos tiene la historia. A 11 comunidades de la cuenca del río Misará, en el medio Baudó, la furia de la naturaleza los ha golpeado de manera inclemente. Amanecieron con el agua adentro de sus ya afectadas casas por el terremoto. Las casas se terminaron de abrir. Se vino la avalancha a las 4 de la mañana, donde no nos quedó lugar de levantar ciertas cosas. En el Bajo Baudó, el quimpereano había terminado de arreglar el techo de su casa tras el terremoto y un vendaval lo sorprendió dejándolo literalmente en la calle. Y me tocó que correr, salirme por allá por la cocina y esperar, porque quién sabe si me voy a quedar aquí. Vea, las camas en donde dormíamos, todas están desbaratadas. 2.000 indígenas Guaunán de la comunidad de Buenavista, en el sur del Bajo Baudó, también viven una crisis humanitaria. Hasta hace una semana sufrían por el conflicto armado. Ahora su drama se torna entre las inundaciones y las secuelas del terremoto. Bellavista, en un 70% de los habitantes hoy están durmiendo en la casa del vecino, en la escuela, en el colegio o en alguna casa comunitaria. Más de 1.500 familias en el Bajo Baudó esperan por ayudas. Allí 10 instituciones educativas, 5 puestos de salud y 10 acueductos requieren urgentes reparaciones. Solicitar las ayudas para el municipio del Bajo Baudó es la fecha y todavía no nos han llegado, y estas familias las requieren de manera urgente. En el más reciente reporte de la Gobernación del Chocó, 29 de los 31 municipios están afectados. En 14 de estos municipios ya iniciaron con la entrega de las ayudas prioritarias. Sin embargo, en otros como el Bajo Baudó, las condiciones climáticas no han permitido el envío de dichas ayudas. Aquí el trabajo es arduo y los jóvenes de aquí de la universidad le están metiendo la ficha para que rinda. Y ahora nos vamos para Buenaventura, porque mi compañera Camila Olaya llegó hoy hasta Huanchaco, donde también se recibieron ayudas que tanto necesita la gente. Camila nos cuenta. Luisa, muy buena tarde. Sí, señora, pues el panorama en Huanchaco es devastador y la respuesta es justamente donde nos encontramos. Estamos sobre lo que era la cocina de la vivienda de Kelly Joana, una mujer, madre de 3 hijos, quien hace una semana salió a vender cocadas muy cerca de donde nos encontramos, pero al regresar encontró su casa completamente destruida. Ahí vemos lo que era su lavadora, su mueble, su techo, pero si seguimos recorriendo metros más en este sector, podemos encontrar más viviendas afectadas, aquí precisamente en el corregimiento número 3 de Buenaventura. Esta pared se desplomó por completo, otras viviendas más quedaron destrozadas. Justamente hoy acompañamos esa llegada de ayudas humanitarias. 2 toneladas de ayudas humanitarias ya se encuentran aquí en Huanchaco. Estamos recolectando material de aseo, alimentos no perecederos, colchonetas, material de construcción. Ya estamos terminando la primera fase pues, de las ayudas humanitarias y posteriormente vamos a avanzar hacia el ejercicio pues, de poder reconstruir primeramente estas viviendas que han sido colapsadas totalmente y posteriormente mirar cómo nos vamos recuperando y cómo reactivamos nuevamente la economía social, al ecoturismo, que es pues, lo fuerte aquí en este sector de Buenaventura. Y esa recuperación ya se está dando. Las familias en Huanchaco reconocen que falta mucho por reconstruir, pero también tienen en cuenta y están preparadas para poder recibir a los turistas durante esta temporada de avistamiento de ballenas. Ahora nos vamos a otro punto del país donde se encuentra mi compañero Carlos Barragán. Carlos, muy buena tarde. Buenas tardes, pues cae un torrencial aguacero aquí sobre el Parque Olaya. Quiero que ustedes vean las inclemencias que tienen que sufrir en este instante las personas que están albergadas aquí en este sitio, en el Parque Olaya. Son más de 500 personas las que están aquí
y que han sufrido este aguacero que ha caído desde anoche. Es decir, llevamos prácticamente 12 horas sin dejar de llover. Y así en estas condiciones están viviendo, repito, más de 500 familias en el Parque Olaya de Pereira. Han pedido los líderes comunitarios y las personas que están al frente de este grupo que la alcaldía que colabore por favor con la traída de al menos 10 baños para poder atender tanta y tanta población. Hemos recibido también el reporte de Confamiliar, que es una de las principales clínicas de Pereira. Dicen que la reconstrucción de ese centro hospitalario puede costar entre 5.000 y 6.000 millones de pesos. Sin embargo, aquí se están prestando los servicios de urgencia, los servicios de cardiología y de UCI. Es una de las pocas UCIs que funcionan en su plenitud. Y hay 6 o 7 salas de cirugías que están siendo habilitadas, pero lo que tiene que ver con la infraestructura de hospitalización y de administración está totalmente destruida. Han llegado camiones nuevamente aquí con ayudas de la capital del país. Un grupo de veterinarios trajo al menos unas 20 toneladas de insumos, no solamente de médicos, sino también alimentos para las personas y para los animales domésticos y de compañía. Bueno, pero mientras que hay buenas noticias en eso de que tiene que ver con la ayuda humanitaria, con traerle cosas a las personas que lo necesitan, hay lamentablemente que registrar situaciones que no son tan favorables o son, digámoslo así, repudiables, porque entrar, robar y saquear a personas que están ayudando a otras, pues realmente no tiene mayor sentido, no tiene realmente ningún sentido. Esta fue la historia que encontramos en el barrio Corocito, aquí en Pereira, un hombre que quería ayudar y terminó en la calle. Mientras decenas de buenas personas o de buen corazón se dedican a remover escombros y ayudar a sus vecinos a buscar algunas cosas de valor, otros pocos se dedican a buscar la oportunidad, pero de robar y de saquear. La víctima fue don Iván Mancipe y con él todas las familias que trabajaban en su pequeña empresa de confecciones. Aunque a su casa no le pasó nada en el terremoto, los saqueadores lo dejaron en la calle. Lo paradójico fue que el saqueo lo hicieron mientras él entregaba ayudas a los que lo perdieron todo. Desgraciadamente, pues como ven, nos violentaron las puertas, se nos entraron. Nosotros estábamos haciendo una labor de recolección de implementos para las personas damnificadas, estamos repartiendo mercados, estamos repartiendo colchonetas, colchones, lo que podamos para ayudar a la gente. Estamos en esa labor ayer y pues desafortunadamente dejamos aquí el taller solo y aprovecharon los amigos del Bajeno y se nos llevaron todo. En total se llevaron 14 máquinas con las que hacía uniformes para los niños de Pereira. Sí, cortaron todo, cortaron los cables. Aquí otra máquina plana, fileteadora, otra fileteadora, una máquina collarín y otra máquina collarín que eran los implementos esenciales para elaborar lo que son sudaderas y uniformes de colegio. Los computadores con los que pensaba modernizar su taller también los arrancaron y se los llevaron. El computador de este plotter, sin ese computador pues no nos va a funcionar porque realmente ese es el que maneja los programas para poder hacer las impresiones. Don Iván solo espera que manos amigas le ayuden ahora para recuperar su taller, porque de aquí, de su labor, viven muchas más familias. De todas maneras hay que seguir adelante y no podemos hacer ya nada más. Entre tanto, aquí en el barrio Corocito, las personas buenas seguirán ayudando a los vecinos para que recuperen lo poco que les quedó, porque saben claramente que la mayoría de sus casas tendrán que volverse a construir. 1:25 de la tarde, Noticias Caracol llegó hasta el barrio Grisales, en el sur del municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío. La situación aquí es complicada porque mientras demuelen las viviendas que quedaron averiadas tras el terremoto, muchas familias no saben hacia dónde ir, y este es el informe. 7 días después del terremoto, este es el panorama en el barrio Grisales, en el municipio de Quimbaya, en el Quindío. Familias que lo perdieron todo buscando un techo donde dormir, mientras esperan la solidaridad de quienes vienen de otras partes del país a ayudar a quienes hoy más lo necesitan. En el transcurso de la semana ayudando mucho a evacuar los enseres de las personas, y ayer sí pues hicimos una bonita labor desde las 8 de la mañana que estuvimos hasta las 5 de
de la mañana también. A la madrugada tipo 3, 4 nos cayó mucha agua y así seguíamos trabajando. Pues ahora esa quedó un poquito menos fracturada, nos dejaron pasar el colchón allá y al bebé nos lo está cuidando mi mamá. Mientras resolvemos sus dónde nos podemos ir o algo, porque la única alegría de nosotros realmente es que no hubieran personas fallecidas y eso es un milagro de Dios muy inmenso y quizás también porque fue de día, pero más sin embargo es una felicidad saber de que no está velando a nadie y es triste perder de pronto herencias como nosotros, que fue de nuestros padres, una casita. Nosotros venimos de Neiva Caldas en el 86, se compró la casita por 1.500.000 y hoy no hay nada. En el barrio Grisales, al sur del municipio de Quimbaya, siguen llegando ayudas de ciudadanos particulares que vienen de otros municipios y ciudades para ayudar a retirar los escombros y demoler lo que algún día fueron viviendas. Traímos maquinaria desde Cali para apoyar acá en las labores, porque pues la idea era ayudar a la gente que estaba muy afectada. Durante las inspecciones de la alcaldía se están marcando con una X roja las viviendas que están en riesgo. Además se dispusieron subsidios de arrendamiento para apoyar a quienes hoy lo perdieron todo. A la 1:36 p.m. nos vamos para el departamento de Caldas, donde hemos estado recorriendo, de hecho, los municipios afectados por cuenta de este terremoto. Tatiana Sanabria, ¿usted dónde estuvo y cuál es el panorama? Alejandra, buenas tardes. Mira, a esta hora me encuentro en Neiva Caldas. Este punto se ha visto afectado por cuenta del terremoto. El parque principal, algunas edificaciones presentan afectaciones, pero un panorama completamente diferente están en las veredas aledañas. Visitamos una que queda aproximadamente a 15 minutos de este punto. Estamos hablando de Pueblo Rico, donde sus pobladores lloran sus viviendas porque quedaron completamente destruidas, pero no tienen a dónde ir y están viviendo allí. Y le voy a decir algo muy triste. Ha llovido toda la mañana en este punto, hasta ahora está medio escampando, pero aún así estas personas se aferran a lo único que les quedó. En el siguiente informe les contamos. Pueblo Rico, en Neiva Caldas, hoy lucha por reconocerse entre los escombros. Este lugar de casas tradicionales y pasillos de colores hace parte del paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO, pero el terremoto dejó buena parte de esa historia en ruinas. A doña Gilma, el terremoto no solamente le ha dejado heridas en la memoria, su cuerpo también es el reflejo del caos que vivió dentro de esa casa en la que pasó más de 60 años de su vida. Horrible, cayéndole a uno todas esas guaduas encima, le caían a uno en la espalda, le caían y uno pidiendo auxilio para que lo sacaran. A lo último yo no me di cuenta. Don Asdrúbal cuenta con nostalgia cómo su casa quedó destruida. Allí vivió durante 60 años. Entre esas paredes crecieron sus hermanos, sus sobrinos y también sus padres. Por eso, lo que hoy ve en el suelo no son solo escombros, es una vida entera. El vividero de toda la vida y verlo así en el suelo, pues de todas maneras es mucha la nostalgia que le da a uno, mucha tristeza. También hay que darle gracias al Señor que Él sabe hacer las cosas y por algo me tiene todavía aquí. Habitantes del sector cuentan con dolor y sufren en carne propia su pueblo, como si las grietas de las viviendas se hubiesen transferido y adherido en su alma. Yo me ponía a llorar con ellos porque ver tanta gente afectada y personas desamparadas y todo eso. Fue muy duro para mí, ha sido muy duro. Esta mañana en la madrugada comenzó a caer agua. Don Javier vivió toda la vida aquí. Van a tomar topales. Tristeza. Tristeza y darle gracias a Dios que estamos vivos. Cuenta con dolor cómo el esfuerzo de años está en el suelo y se niega a abandonar su hogar. Que la tienen que tumbar porque está ida para allí. Es una casa areca, entonces se va a caer. Estoy aquí porque no puedo. ¿Para dónde me voy a ir? Y para quienes toda la vida han vivido aquí, la incertidumbre ahora es otra. ¿Dónde vivir? ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Y cómo pagar un arriendo? Un arriendo es que costaba 500, ya están cobrando 1.000.000, 1.5 millones. ¿Y cómo va a conseguir un arriendo barato ya? Si en ninguna parte ya lo hay. Hoy Pueblo Rico no solo recoge escombros, recoge pedazos de su historia, de sus familias y de su forma de vivir que durante décadas se construyó entre madera, bareque, café y memorias. Qué duro
ese informe que nos presentaba Tatiana Sanabria desde allí, desde Neira, desde este corregimiento. Y ahora estamos saludándolos desde el Coliseo Menor en Manizales. Siguen recogiendo ayudas y nos han pedido decirle a los manizaleños que sigan trayendo ayudas. Está faltando en este momento desodorante, máquinas de afeitar, es decir, elementos de aseo, y está faltando panela y también arroz. Y a propósito, estamos muy cerca de la avenida Santander, una de las avenidas más afectadas en la ciudad de Manizales. Hicimos un recorrido, hablamos con la gente de cómo se encuentra en este momento la avenida Santander, estas afectaciones una semana después de este terremoto. Una semana después del terremoto que vivió Colombia, Luz Estela Mejía, de 80 años de edad, recuerda los sismos que ha vivido en Manizales y dice con seguridad que este es el peor terremoto que ha tenido que padecer. Me ha tocado el del 62, que se cayó la torre, me tocó en el centro. El del 79 también en el centro, en una casa de Bareque, muy fuertes y todo, porque esas casas se mueven mucho. Pero este sí es el más fuerte que yo he sentido. Este edificio en Manizales es la muestra fidedigna del paso del terremoto que hace una semana sacudió al país. Uno no sabía si mirar para el techo o mirar para el piso, porque uno sentía que el piso se iba a abrir. Las afectaciones en la estructura también han provocado daños en otras viviendas, como la de Jorge William Daza, que no solo perdió su hogar, sino también su compañera fiel. En este momento nuestro hogar está destruido. Mi señora se fue esta mañana de estar aquí esperando la gata. Y nuestra fe en Dios y en todo el apoyo que hemos tenido es que la gata va a volver con nosotros. Hoy los manizaleños intentan volver a su cotidianidad en medio de la destrucción parcial de su ciudad. La iglesia de Cristo Rey, los locales comerciales y más de 7.000 viviendas tienen algún tipo de daño. ¿Quedó muy afectada la casa de su papá? Pues en parte el techo y las paredes se averiaron, entonces está en riesgo de colapso. La empresa EMAS siempre ha estado muy comprometida con la ciudad y en este momento pues aún más que de las casas, de los conjuntos nos necesitan, que no se sientan abandonados por la empresa, sino que antes vean con nosotros un apoyo. Se estima que la reconstrucción de Manizales costará aproximadamente 300.000 millones de pesos. Y mientras la alcaldía ya anunció que solicitará un cupo de endeudamiento al Consejo para empezar las obras, los ciudadanos siguen sumando esfuerzos para aportar su grano de arena y enfrentar la emergencia. 1:51 p.m, continuamos con más noticias Caracol y mucha atención. El ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán está siendo blanco de críticas tras ser visto en medio de la emergencia por el terremoto en un hotel en Santa Marta. Sebastián Cortés, ¿ya hay respuesta del ministro? Alejandra, muy buenas tardes. A través de la red social X, el presidente, o más bien el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, se ha pronunciado también en su red social de Instagram, mientras se fue visto este fin de semana en estas imágenes en un kiosco en Santa Marta, en un hotel al sur de la capital del Atlántico, en traje de baño en compañía de su esposa. Todo esto, mientras bien lo dice usted, el país se levanta de estos estragos del terremoto apenas una semana después, además de haber sido posesionado. El jefe de cartera se ha pronunciado en este video, que dice en primer lugar que no es cierto que haya abandonado su responsabilidad en medio de la tragedia ni que se haya ido de vacaciones. También dice que viajó fue para encontrarse con su familia, pues que como ministro de Vivienda busca construir casas para los colombianos, pero también cuidar de su hogar. Escuchémoslo. Detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. Y de nada vale poder construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, nuestra familia. El mensaje del presidente es que así como construimos casas, lo más importante es construir hogares. Yo estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, mi esposa en la ciudad de Bucaramanga con mis hijos y nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos. Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijas. Las críticas contra el funcionario han venido desde distintos sectores políticos, incluyendo a Salvación Nacional, colectividad que recordemos coavaló al presidente Abelardo de la Espriella. La oposición anunció que van a radicar una proposición para citarlo a debate de moción de censura en el Congreso de la República. Sebastián, gracias. Y presten mucha atención porque a esta hora hay cifras actualizadas sobre la hoja de ruta para la reconstrucción de Cali. Eso fue lo que dijo Alejandro Eder, alcalde de esa ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo son los estudios? ¿Ya tienen la lista y claro los edificios que tienen que demoler sí o sí? Estamos en proceso de conformar esa lista. Esto es algo que tiene que hacer con mucha seriedad,
con mucha rigurosidad y así lo estamos haciendo, con equipos propios de Cali, pero también nos está apoyando Bogotá, nos está apoyando Medellín, nos está apoyando también la Sociedad de Ingenieros de Colombia, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle. Entonces estamos conformando esa lista, pero podemos estar hablando de más de 100 o 200 edificios adicionales que tendrán que ser demolidos. Valentina, gracias. 2 de la tarde, 1 minuto. De esta manera terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos esta tarde a partir de las 6:30 con una nueva edición informativa en donde hablaremos de lo que ha dejado el terremoto después de una semana, los rostros de la esperanza, la solidaridad y el camino a la reconstrucción después del sismo. Ya viene pura diversión, el Paseo 6. Somos Noticias Caracol, primero la gente.